Buen día, ¿cómo están? Vamos a trabajar el día de hoy con la opinión. Nos hemos preguntado muchas veces qué es eso de la libertad de expresión, por qué muchas veces nuestros padres nos están diciendo cállate o los maestros nos dicen cállate, pero finalmente nuestra opinión vale y hay que hacerla valer. Y para eso tenemos un elemento esencial y maravilloso que es el ensayo y los textos argumentativos. Vamos a empezar a revisarlos. Para ello, vamos a ejercer nuestra libertad de expresión. Y para ello lo que necesitamos es tener una opinión en primer lugar. Esta opinión le vamos a denominar tesis, la cual va a derivar en todo nuestro texto, en todo nuestro ensayo. Para ello necesitamos tener una oración. Esta oración debe ser polémica, que cuando yo se la diga a alguien me pregunte, ¿cómo crees? Pues sí, que me la pueda debatir. Además de eso, en una sola oración yo tengo el poder de poner toda mi idea. ¿Por qué? Porque hay que recordar que un ensayo es compartirse, es compartir mi pensamiento. Y para eso tengo que guiar a mi lector en cada momento. Tengo que guiarlo en mi forma de pensar, en cómo voy a pensar. Y para eso, pues bueno, vamos a tener una estructura específica, para que yo pueda desarrollar mi tesis y para que yo pueda desarrollar mi opinión. En primer lugar, vamos a hablar del texto argumentativo. Hay varios tipos de textos argumentativos y su finalidad es convencer al otro. ¿De qué lo voy a convencer? Pues de mi opinión. ¿Por qué? Porque esa es la que cuenta y esa es la que vale. Y como lo tengo que convencer con argumentos, con algo sólido. Es decir, mi opinión es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque no lo puedo tocar, no lo puedo comprobar. Y lo que se trata en un ensayo y en un texto argumentativo en general es convertir esa opinión en algo objetivo, en algo que yo pueda comprobar y que tú también puedas comprobar. Que en el momento en que te digan, no creo que tú tengas todas las armas para decir, pues ¿qué crees? Ahí está. Y sí es cierto. Entonces, un texto argumentativo tiene la cualidad primordial de buscar convencer. ¿Y cómo va a convencer? A través de la siguiente estructura. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, igual que la mayoría de los demás textos. En este sentido, en la introducción voy a plantear mi tesis. Mi tesis, repito, mi opinión. ¿Por qué? Porque a partir de mi opinión voy a derivar absolutamente todo mi texto. Voy a derivar todos los argumentos que pueden apoyar mi manera de pensar. Y entonces, a través de esta estructura, de una introducción, un desarrollo y una conclusión, lo que voy a hacer es que mi opinión va a ser desglosada. Mi opinión, mi forma de pensar va a ir conduciéndose poco a poco, de modo que el lector quede convencido. Entonces, en la introducción planteo mi tesis. Busco captar la atención de mi espectador, de mi lector. Y entonces, mi opinión ahí queda planteada. Después, en el desarrollo. ¿Qué pasa en el desarrollo? Ahí voy a dar ya evidencias. Voy a ser objetivo, lo subjetivo. Voy a fundamentar todo lo que yo tengo que decir y te voy a fundamentar todo lo que tengo que opinar. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay muchas formas. Imagínate, te dicen, lo dijo la Constitución mexicana, ese es un argumento muy fuerte. O si no, otro argumento que nunca les falla a las mamás es porque soy tu madre, un argumento de autoridad. Pero al hablar de un texto argumentativo vamos a darle mayor seriedad. Y entonces, ¿podré citar a la Constitución? Sí. Podré citar a la mejor a algunos investigadores a través de citas textuales y también me va a ayudar muchísimo a argumentar y a fundamentar. También voy a poder explicar. Voy a tomar un tema y lo voy a ir desglosando de modo que a mi lector le quede claro lo que yo quiero decir. Voy a repetir, si es necesario, varias veces hasta que le quede claro, como cuando nuestra mamá nos dice, hijo, ya levántate. No lo dice una vez, no nos queda claro. Lo dice 40 veces y por ahí de las 50 ya nos despertamos. Ese es un argumento de repetición, aparentemente. Ya los veremos más adelante. Después, también vamos a tener dentro del desarrollo otro tipo de argumentos que son paráfrasis, donde yo digo lo que otro dice, pero con mis propias palabras. Y también voy a tener ejemplificaciones. Voy a dar ejemplos de la vida cotidiana donde todo el mundo lo pueda comprobar mi opinión. Un desarrollo va a tener la característica que va a estar integrado por párrafos argumentativos, los cuales tienen la siguiente estructura. Pongo mi opinión, doy una evidencia y finalmente una inferencia. Es decir, primero digo lo que yo creo, después doy un argumento, doy una evidencia, utilizo algunos de los recursos que mencioné anteriormente y finalmente voy a dar una pequeña conclusión. Si yo procuro darle a todos mis párrafos
de un texto argumentativo, del desarrollo, voy a lograr tener una idea muy fundamentada. Voy a lograr convencer a mi lector de manera clara y precisa. Finalmente, llegaremos a la conclusión. Ya en la conclusión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recapitular todo lo que se trabajó. Voy a recapitular mi tesis y voy a decir si se comprueba o no se comprueba. Voy a decir por qué. En este sentido, es para rematar. Lo que voy a buscar es terminar de impactar y de convencer a mi lector, porque ese es el objetivo. Si tú quieres ejercer tu libertad de expresión, necesitas tener opiniones fundamentadas y eso lo vas a lograr en las conclusiones, donde vas a lograr terminar de captar al lector. Y finalmente también en la tesis, además de recapitular, dices que se aprobó la tesis y también invitas al lector a que piense de la misma manera en que tú piensas. Ahora, eso es en general la estructura de los textos argumentativos. Vamos a ver ahora, hay diferentes tipos de textos argumentativos y según sus finalidades. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en el ensayo. Tenemos textos periodísticos que son argumentativos como la caricatura, que sí es considerada texto. También tenemos, por ejemplo, el artículo de opinión, en el cual un especialista va a dar su opinión sobre un tema. Tenemos también el ensayo, y el ensayo es de los textos más complejos y de los textos más personales. ¿Por qué? Porque nos permite decir quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que pensamos. Entonces, ¿tú en qué piensas? ¿Tú qué es lo que te gustaría convencer a los demás? Si tú tuvieras el poder de convencer al mundo, ¿qué es lo que les dirías? Y con eso vamos a iniciar precisamente lo que es el ensayo.